Bienvenidos y bienvenidas un día a su canal favorito, donde desentrau más menos amos todos los secretos y chismorreos del mundo de las telenovelas otomanas. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí hoy. En el vídeo de hoy, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado ese clics que una rebaja de Cafú Copyright, la relación superíndice 3N, o ese bien, la explosión superíndice 3N amorosa entre Anderu Parra Foel y Kerem Bürsin. Vamos a hablar de esa pareja que nos hizo suspirar, que nos hizo creer en los cuentos de hadas modernos, y que, lamentablemente, llegó superíndice 3 a un final que para muchos, sigue siendo un misterio. ¿Q Copyright pasó superíndice 3 realmente entre ellos? ¿Q Copyright N tuvo la culpa? ¿Hubo terceros en discordia? Prepúrense porque vamos a analizarlo todo. Pero antes de que nos adentremos en este drama digno de una teleserie, quiero pedirles un favorcito. Si son tan amables de darle al botón superíndice 3N de suscribirse y activar la campanita, me harán inmensamente feliz. No se perderán en ninguno de nuestros vídeos, llenos de noticias jugosas, análisis profundos y mucha pasión superíndice 3N por las series turcas. Además de ese, me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Que no lo duden y suscríbanse ahora mismo. Gracias. Bien, ahora pongámonos el traje de detectives y empecemos a investigar este culebro superíndice 3N turco que nos tiene a todos con el corazón superíndice 3N en un pu más menos o. Para entender el desenlace primero tenemos que recordar CU superíndice 3 mo surgió superíndice 3 la magia. Asterisco de la ficción superíndice 3N a la realidad. Sencalcapimi, asterisco. Obviamente no podemos hablar de Anderu Parra Foel y Kerem Bürsin sin mencionar la serie que los unió superíndice 3 y catapultó superíndice 3 a la fama internacional, Sencalcapimi, o Llamas a mi puerta, como la conocemos en muchos pauses de habla hispana. Esta comedia romántica que se estrenó superíndice 3 en 2020 cuenta la historia de Eda Yildiz, una joven florista con sueño más menos de convertirse en arquitecta paisajista, y Serkan Bolat, un exitoso y fru empresario que le ofrece una beca para terminar sus estudios a cambio de que finja ser su prometida durante 2 meses. El GEU Copyright Nero, como ya dije, es comedia romántica, pero tiene ese toque turco que la hace especial. No es solo una historia de amor superficial, sino que también Copyright N explora temas como la ambición superíndice 3N, la superación superíndice 3N personal y la importancia de seguir tus sueños más menos os. Los actores principales, obviamente, son Anderu Parra Foel y Kerem Bürsin. Ande interpreta a Eda, una chica dulce, optimista y con un gran corazón superíndice 3N, mientras que Kerem da vida a Serkan, un hombre aparentemente insensible pero que en el fondo esconde una gran vulnerabilidad. La química entre ellos era innegable, y pronto esa química traspasó superíndice 3 la pantalla. La serie fue uno con diéresis copyright sito rotundo en Turcúa y en muchos otros pauses. La trama era adictiva, los personajes eran más menos hables y la historia de amor era, sencillamente, irresistible. Pero lo que realmente enganchó superíndice 3 al público fue la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem, que poco a poco se fue haciendo evidente. ¿Por qué Copyright es relevante para el tema del vídeo? Pues porque Sencalcapimi fue el detonante de todo. Fue la serie que los unió superíndice 3, la que nos hizo creer que el amor de cuento de hadas era posible, y también Copyright N, Iru superíndice 3 únicamente, la que puso a prueba su relación superíndice 3N. Un dato interesante sobre la serie es que al principio, Ande y Kerem no se llevaban muy bien. Se dice que tenían personalidades muy diferentes y que chocaban constantemente en el set. Sin embargo, con el tiempo esa tensión superíndice 3N se transformó superíndice 3 en algo muy de ese. El romance que enamoró superíndice 3 al mundo ***. Después Copyright S de muchos rumores y especulaciones, Ande y Kerem confirmaron su relación superíndice 3N en la primavera de 2021. La noticia enloqueció superíndice 3 a los fans, que llevaban meses esperando este momento. La pareja se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno medio urtico, y cada foto, cada aparición superíndice 3N pública, era noticia. Parecuan la pareja perfecta. JU superíndice 3 venes, guapos, exitosos y enamorados. Compartían fotos juntos en redes sociales, se dedicaban mensajes cariu más menos osos y se mostraban muy CU superíndice 3 cómplices en las entrevistas.
Todo parecua un cuento de hadas. Sin embargo, como suele suceder en la vida real, la felicidad no dura superíndice 3 para siempre. *** del trueno. Los rumores, la separación superíndice 3n y las posibles causas, ***. A finales de 2021, empezaron a circular rumores sobre una posible crisis en la relación superíndice 3n de Ande y Kerem. Se decua que estaban distanciados, que ya no se veían tan enamorados como antes, y que incluso habían dejado de seguirse en redes sociales. Al principio muchos pensaron que eran solo rumores infundados, pero lamentablemente la noticia de la separación superíndice 3n se confirmó superíndice 3 a principios de 2022. El balde de agua fría fue enorme para todos los fans. ¿Q copyright pasó superíndice 3? ¿Por Q copyright se separaron Ande y Kerem? A Q es donde empiezan las especulaciones y las teorías. Y ahora es donde vamos a poner la lupa. Una de las teorías más extendidas es que la presión superíndice 3n medio tica fue demasiado para ellos. Ser una pareja tan famosa implica estar constantemente en el ojo público, y eso puede ser muy agotador. Se dice que Ande y Kerem se sentían asfixiados por la atención superíndice 3n constante y que eso afectó superíndice 3 su relación superíndice 3n. Otra teoría apunta a las diferencias en sus personalidades y prioridades. Ande es una persona muy reservada y discreta, mientras que Kerem es muy extrovertido y espontáneo. Se dice que estas diferencias, que al principio eran atractivas, terminaron generando conflictos. También copyright en ese rumoreu superíndice 3 que hubo a terceras personas involucradas, aunque nunca se confirmó superíndice 3 nada. Algunos apuntaban a una supuesta infidelidad por parte de Kerem, mientras que otros mencionaban a un antiguo amor de Ande que habría regresado a su vida. Pero, volviendo a nuestro título, ¿Q copyright error revela Ande? Y a Q es donde entramos en terreno pantanoso. Después copyright ese de meses de silencio, Ande Eru párrafo él ha hablado, no directamente sobre Kerem, sino sobre la presión superíndice 3n y el escrutinio al que se ven sometidas las actrices en Turquía. En varias entrevistas ha mencionado la dificultad de mantener una vida privada bajo los reflectores y CEU superíndice 3 mo las constantes críticas afectan su salud mental. Muchos interpretaron estas declaraciones como una indirecta a Kerem, sugiriendo que con diéresis copyright él no fue lo suficientemente consciente de la presión superíndice 3n que ella sentía. Algunos incluso más menos alaron que Kerem era muy dado a compartir su vida personal en redes sociales, mientras que Ande preferó a mantener un perfil muy bajo. Esta diferencia para algunos pudo haber generado tensiones en la pareja. Otras series donde la tensión superíndice 3n amorosa trascendió superíndice 3 la pantalla ***. Si bien la historia de Ande y Kerem es la muy reciente y medio urtica, no es la única pareja de la televisión superíndice 3n turca cuya relación superíndice 3n amorosa ha terminado en drama. Para entender mejor este fenómeno superíndice 3 meno, vamos a mencionar brevemente otras series donde la tensión superíndice 3n amorosa trascendió superíndice 3 la pantalla, y que en algunos casos, también copyright n terminaron en separaciones dolorosas. ***1. Erken Cikus, Can Yaman y Demet Özdemir, ***. Esta comedia romántica que se emitió superíndice 3 entre 2018 y 2019, cuenta la historia de Sanem, una joven más menos adora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de Can, el foto superíndice 3 grafo aventurero y dueu más menos o de la agencia. Al igual que con Ande y Kerem, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir era palpable, y los rumores sobre una posible relación superíndice 3n no tardaron en surgir. Sin embargo, a diferencia de Ande y Kerem, Can y Demet nunca confirmaron oficialmente su romance. Lo que se sabe es que después copyright ese de que terminó superíndice 3 la serie, su relación superíndice 3n se enfrió superíndice 3. Se dice que tuvieron una fuerte discusión superíndice 3n y que dejaron de hablarse. Aunque nunca se revelaron los motivos exactos de su distanciamiento, muchos especularon que se debió superíndice 3 a los celos y a las diferencias en sus carreras profesionales. Erken Cikus pertenece al género copyright nero de comedia romántica. AQ, la magia entre los protagonistas fue notoria, tanto que fue difícil creer que no existía nada entre ellos fuera de la pantalla. La historia de Sanem y Can es una que encantó superíndice 3 a muchos, sobre todo por lo poco convencional de los personajes.
Asterisco 2. Kurt Seyit Besura, Kibank Tatlitu y Farazeynep Abdulla, asterisco. Esta serie dramática ambientada en la Rusia zarista y en la Estambul de los +/- 20, narra la historia de amor entre Kurt Seyit, un teniente del EJU Copyright cito ruso de origen turco y Sura, una joven Aristu superíndice 3 crata rusa. Kibank Tatlitu y Farazeynep Abdulla, los actores principales, hicieron un trabajo magistral interpretando a estos personajes atormentados por la guerra y el exilio. La intensidad de su actuación superíndice 3N y la química entre ellos hicieron creer a muchos que había algo más que una simple amistad. Sin embargo, al igual que con Kani Demet, Kibank y Farah nunca confirmaron un romance. De hecho, ambos negaron rotundamente los rumores y aseguraron que solo eran buenos amigos. Lo que se sabe es que durante el rodaje de la serie, ambos estaban pasando por momentos personales difíciles, y que se apoyaron mutuamente. Kizub se esa cercanía fue lo que hizo que muchos creyeran que había algo más entre ellos. El GEU Copyright Nero de Kurt Seyit Besura es drama istu superíndice 3 rico. Es una historia compleja y dolorosa que explora temas como la guerra, el exilio, la identidad y el amor imposible. La serie se destaca por su impecable ambientación superíndice 3N y por las actuaciones conmovedoras de sus protagonistas. Asterisco 3. Askimemnu, Beren Saat y Quantatltu, asterisco. Esta serie, considerada un clásico de la televisión superíndice 3N turca, cuenta la historia de Biter, una joven ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico mucho mayor que ella, y se enamora de Belul, el joven sobrino de Adnan. La química entre Beren Saat y Quantatltu era explosiva. Sus escenas juntos eran pura pasión superíndice 3N, y la tensión superíndice 3N sexual era palpable. Muchos creyeron que su amor traspasaba la pantalla, pero al igual que en los casos anteriores, nunca se confirmó superíndice 3 nada. Lo que se sabe es que ambos son grandes amigos y que han trabajado juntos en varias ocasiones. Su profesionalismo y su talento son innegables, y su química en pantalla es, sencillamente, espectacular. Askimemnu es un drama romántico con toques de thriller psicológico superíndice 3 hico. La serie explora temas como la infidelidad, la ambición superíndice 3N, la pasión superíndice 3N y la culpa. Es una historia intensa y adictiva que ha cautivado a millones de espectadores en todo el mundo. En resumen, la historia de Hande y Kerem, y la de otras parejas de la televisión superíndice 3N turca, nos demuestra que el amor en pantalla no siempre se traduce en amor en la vida real. A veces, la presión superíndice 3N medio urtica, las diferencias personales o las circunstancias de la vida hacen que una relación superíndice 3N, por mújica que parezca, no funcione. Asterisco conclusión superíndice 3N, un final feliz improbable asterisco. En definitiva, la historia de Hande y Kerem es un claro ejemplo de CEU superíndice 3 la ficción superíndice 3N puede mezclarse con la realidad, generando expectativas y fantasías en el público. Su relación superíndice 3N, que surgió superíndice 3 en el set de Senkalkapimi, nos hizo creer en el amor de cuento de hadas, pero lamentablemente, terminó superíndice 3 de forma abrupta y dolorosa. Las causas de la separación superíndice 3N son múltiples y complejas, y probablemente nunca sabremos la verdad absoluta. Sin embargo, lo que podemos afirmar es que la presión superíndice 3N medio urtica, las diferencias personales y las expectativas del público jugaron un papel importante en el desenlace de esta historia. Pero, ¿habrá reconciliación superíndice 3N en el futuro? ¿Volveremos a ver a Hande y Kerem juntos? Solo el tiempo lo dirá. Por ahora, lo que queda es el recuerdo de una pareja que nos hizo so más menos y que nos enseñó superíndice 3 que el amor, a veces, no es suficiente. Y ahora llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo y detallado de la relación superíndice 3N entre Hande Erupárrafo y Kerem Bürsin, y de otras parejas de la televisión superíndice 3N turca que también copyright N han pasado por situaciones similares. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final y por su apoyo incondicional. Sus comentarios y mensajes me animan a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, quiero leer sus opiniones. ¿QU Copyright les pareció superíndice 3 la relación superíndice 3N de Hande y Kerem? ¿Creen que habrá reconciliación superíndice 3N en el futuro?
QU Copyright. Otras parejas de la televisión superíndice 3N turca recuerdan que hayan tenido un romance tormentoso. Dejen sus comentarios abajo. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den me gusta a este vídeo, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por todo, y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Adiós superíndice 3S.